Cuando habla Cristina Fernández de Kirchner, ya sea con un Twitter, que para mí no es hablar, pero en las modalidades de comunicación, eso sí debe ser tomado como un mensaje. Cuando fija un hilo, el país, en términos del clima o microclima de la política, va a ese ritmo. Y tiene una razón de ser que todos esperen que la vicepresidenta de la Nación diga algo. Porque no hay otros liderazgos, es ella. No hay nadie en este país que per se ostente el 25, el 30 o el 33% de caudal de votos. Nadie. Salvo Cristina Fernández de Kirchner. Con 2 presidencias, si quieren sumamos la presidencia de Néstor Kirchner y le implementamos porque corresponde, ya que ella decidió y sorprendió, pateando el tablero de la política tradicional en los armados, que sea Alberto Fernández. Ella también es parte de esto. Aún con todas las vicisitudes que tiene la Argentina, la presencialidad de Cristina Fernández de Kirchner es una luz para ese porcentaje o población que sigue creyendo que es ella. Por eso los morerenses no se pueden extrañar que en algunas paredes se diga Cristina 2023. Sin que esto defina la candidatura presidencial de Cristina, pero para ese 27, 30, 33 es el faro, es lo que dice ella. Aquí encuentro algo que no me genera preocupación en el análisis, sino que es parte de la evaluación, que la Argentina necesita de liderazgos un poco más colectivos, no tan definidos. Porque si se equivoca o tiene un hierro, Cristina, bueno, lo tenemos a Alberto. ¿Qué podemos decir hoy? Solo en materia de análisis lo digo. Pero es la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner, al emitir un discurso, recordando a Belgrano, a los próceres, a los que se olvidaron, a los presentes y a aquellos que vendrán, dice algo respecto al trabajo de una manera tan categórica que, salvo algún emborrachado de tantas noches que no han terminado, crea que fue dirigido a la intendente de Moreno, es que no comprende la política, básicamente. Es una circunstancia para la vida y la historia de Moreno que Mariel sea la intendenta. Claro que lo ganó, lo obtuvo, lo conquistó, con una base de la cual no se va a mover nunca la intendenta, que es su movimiento Evita. Y es precisamente hacia el movimiento donde dirige la crítica más fuerte, a mi criterio, la vicepresidenta de la Nación. Cuando ella dice, los piqueteros en la Argentina son resultado de las políticas neoliberales, les quiero recordar que fue el peronismo de Menem. Porque si no, es una manera muy eufemística que el peronismo toma y utiliza para decir que no fue peronismo. Yo me acuerdo de la revolución productiva del salariazo, tengo un par de años. Yo recuerdo que la mayoría de los gobernadores avalaban la política de privatización vendiendo las joyas, la abuela y todo lo que sea, porque se había agotado el estado elefantiásico que no daba las prestaciones que tanto se querían. Ni voy a recordar la votación sobre privatización de YPF, Parril y compañía, no es necesario. Tan solo digo que las épocas definen momentos. Y en este momento de crisis global, vuelve a la carga Cristina diciendo, el problema lo tenemos aquí, primero aquí, y luego miremos afuera. Hablemos de las importaciones y los vivos de siempre. No renuncia al capitalismo, Cristina, y lo ha dicho, es una cuestión de defender intereses. No me peleo, estoy discutiendo y quiero discutir en cuanto a los intereses, cuáles son los dominantes. Y en ese punto ingresa la fase del trabajo que va a ser el tema medular de este programa. Porque al decir, no se imaginan ustedes tercerizar a la policía, ponen ese rango a lo que es el paquete de políticas sociales que bienvenido que la vicepresidenta de la Nación, que lo conoce a la perfección, diga que no es trabajo. ¿O acaso las discusiones paritarias que estamos viendo
en orden al 60 o el 50, ¿hay discusión paritaria para los planes? No. Entonces, ahí hay un déficit del trabajo. No obstante, me parece muy interesante leer la carta del movimiento Evita el día después del discurso de Cristina, cuando dice, basta de tercerización, basta de usar a las mujeres porque no puede ser que un puntero, no dijo puntero, referente barrial, un puntero, a la vieja usanza, defina el alta o la baja, porque son las mujeres que remueven la olla, y es cierto. Por eso, cuando habla y lo que dice, hace un movimiento de placas tectónicas, dicen algunos, muy interesante ahora para verlo en Moreno, porque en Moreno quien gobierna es una mujer que abreva por el peronismo comunitario de las comunidades, que siempre ha dicho, Mariel, que su vínculo más sólido es con las mujeres que vienen muy de abajo y la economía popular. De allí que el documento del movimiento Evita, que es una respuesta a Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto, ni siquiera por habilidad, me parece una cuestión pragmática, señala a aquellos que estigmatizan a los planes, pero habla de Cristina Fernández de Kirchner, dicen los descamisados de este tiempo, y no es la primera vez que lo dicen. Lo dijeron en un acto, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que este es el peronismo de este tiempo, y es muy valioso comprender las épocas y los tiempos. Si no entendemos épocas y tiempos, es que no podemos avisorar ningún futuro. Les recuerdo algo. Alberto Fernández, más allá del exabrupto, la falla y la burla a la que se ve sometido por Garganta Profunda y no Garganta Poderosa, que estaba el compañero allí, en marzo, antes de la pandemia, en este municipio, en el Club Los Indios, junto a Daniel Arroyo, que era el ministro de Desarrollo Social, dijo: el plan de recuperación de la Argentina tiene que ver con la economía popular. Y ahí estaba Grabois, ahí estaba el Gringo Castro, ahí estaba el Chucky Menéndez. Y lo aplaudieron, porque es lo que cree Alberto Fernández. Y lo digo antes de la pandemia. Claro que aquí yace el elemento más sólido para mí de la crítica de Cristina Fernández de Kirchner. Es que el ajuste lo están pagando todos, pero quien banca el ajuste son las organizaciones piqueteras, que no se olviden, son parte del gobierno. El movimiento Evita es el gobierno nacional. Y eso no puede ser dejado de lado en cualquier evaluación seria o conjetura que uno quiera tomar, porque si no nos confundimos con peras y manzanas. Y este es un cajón que tiene algunos frutales. Vamos a la presentación del programa y charlaremos con una compañera dirigente de la CGT de las 3M, Moreno, Merlo, Marcos Paz, Ateneo, Néstor Kirchner. ¿Saben por qué? Porque esta definición de Cristina hay que empezar a mirarla acá abajo en el territorio. Ella dijo, planes no es peronismo, el peronismo es laburo. Bueno, ¿cómo se recupera el trabajo? Con un aparato que viene destruyéndose desde los 90 para acá, con algunas primaveras, pero los inviernos son largos. Presentación y venimos. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Luján Cotone integra el triunvirato de la CGT Moreno, Merlo, Marcos Paz. Cuando dije Ateneo es que este bloque fue pensado bajo la conducción que tiene el Ateneo Walter Correa, que integra la CGT regional, y porque la definición que es política electoral, táctica y estratégica de Cristina Fernández de Kirchner impone la discusión, que todos lo deben tomar si quieren, que es el trabajo. Y si los planes pueden convertirse en trabajo, o como considera Grabois, con legitimidad lo digo, que es la economía popular adaptada a este tiempo, la única salida que tienen como posibilidad aquellos que fueron marginados del sistema tradicional. Bueno, Luján Cotone, muchas gracias por estar aquí. Te escucho con atención sobre qué hacer.
que es una pregunta de izquierda, ¿no? Pero te la transfiero a vos, ¿no? ¿Qué hacer ahora? Cristina dijo, este es el territorio, este es el tablero, juguemos. ¿Y ahora? Sí, yo creo que en el discurso marcó, como siempre lo hace, con absoluta claridad, ejes fundamentales de lo que tenemos que hacer en el territorio, que para nosotros en muchos casos no, digamos, son cosas que venimos viendo, digamos, no es que no estemos observando las realidades que Cristina describe con tanta claridad. Quizás lo más destacable es la claridad con lo que la hace, digo, y llamando a las cosas por su nombre. Nosotros, como hablo en plural en el marco del triunvirato de la CGT y de las 70 organizaciones sindicales que conformamos la regional, estamos convencidos que el eje de la discusión debe ser el trabajo, y debe ser el trabajo con todo lo que ello implica. Cuando discutimos las condiciones, no solamente el salario, sino las condiciones en las que ese trabajo se da. Por eso coincido plenamente en que debemos aspirar a que los planes sociales efectivamente se conviertan en trabajo registrado, con todos los derechos y obligaciones que para los trabajadores eso genera. Lo que pasa es que antes de eso, que yo lo vengo escuchando hace tantos años como vos seguramente, o como quienes miran este programa, que es como un cliché, porque no desaparecieron los planes o programas sociales. Pero ella dice algo antes de eso. Dice, no se puede tercerizar. Ahí va la crítica, es decir, no puede ser que los movimientos sociales sean quienes regulen la tercerización, mientras los movimientos sociales dicen, no, se equivoca la vicepresidenta, nosotros somos emergentes de las políticas que nos excluyeron y hoy creemos en la economía popular. Por eso el debate y la praxis, para mí mucho más interesante, ¿no?, es cómo se resuelve este dilema dentro del Frente de Todos, porque no está por fuera, está dentro. Sí, yo creo que efectivamente son una consecuencia de las políticas que los excluyeron, y entonces hoy el debate es cómo generamos políticas que los vuelvan a incluir, que los vuelvan a mirar como trabajadores, como clase. Es que ellos se sienten trabajadores descamisados de este tiempo. Sí, yo digo, te escuchaba vos en la editorial esto de que hay que hacer un análisis contextualizado, y yo coincido, pero en esa contextualización no podemos perder de vista que seguimos, que los ejes de debate siguen siendo los mismos. Seguimos discutiendo contra los poderes concentrados, contra los poderes hegemónicos, con los formadores de precios, con esas minorías que terminan definiendo ciertas políticas o poniéndole límite a algunas definiciones políticas en pos de las mayorías. Eso creo que es lo que hay que retomar, y creo que es lo que dice Cristina cuando plantea, para el peronismo los planes sociales no son trabajo. Claramente. No, y fíjate que la frase que, viste que el mundo de hoy es dos palabras si creemos que el planeta lo entiende. Yo creo que ese es un acto tan bien pensado para desinformarnos y creer que estamos dentro de las variables o los ejes de discusión, que es, si Evita viviera, mamita. Yo hace muchos años digo, ¿y si Evita y Perón vivieran? No ahora, hace muchos años. Porque la destrucción del aparato es lo que generó la aparición de subsidios o programas que nunca apuntalaron la recuperación del empleo, porque se destruyó el aparato productivo. Yo digo, ¿cómo hacemos para que 1.200.000 argentinos que tienen un plan o un beneficio ingresen al mercado formal? Sí, ahí yo creo que hay que dar, discusiones profundas. Y ahí empezar con la discusión y arrancar con el plan. Pero si un programa de empleo, empezar con discusiones profundas. Y ahí hay como mucha tarea por hacer, porque hoy está como de vuelta en debate la cuestión Vicentín, por ejemplo, que es parte de estas discusiones profundas a las que yo me refiero, y que yo miraba en algún punto esperanzada cuando la cuestión empieza a anunciarse, pero después todo eso mostró las propias contradicciones que aún en las bases existen, trabajadores, inclusive acreedores de Vicentín, diciendo todos somos Vicentín, y me remito a todos somos el campo. Me parece que ahí hay una tarea pendiente para
para desentramar lo que es relato, ¿sí? Ajá. Y para poner en la mesa de discusión y generar las tensiones y las correlaciones de fuerza, que también Cristina hizo referencia a esa. Sí. Bueno, si esperamos las correlaciones de fuerza, probablemente todavía no se hubiese producido el cruce de los Andes. Digo, bueno, pero hay que generar esas tensiones para dar esas discusiones profundas, porque yo creo fuertemente que el Estado tiene un rol fundamental en garantizar, entre otras cosas, el trabajo para todos y todas, no solamente como garante, sino proactivo en ese sentido. Ujú. Pero creo que para que pueda hacerlo y no se termine convirtiendo en esa bomba que explota porque ya no tiene con qué, discutir con quienes tienen el poder real. Esa es una buena forma de analizar, es decir, cuál es el poder real, porque los estados se vinculan con el poder real. Yo te podría decir el litio en el norte, o el oro, o Vaca Muerta. Es decir, yo puedo decirte que sí, claro que hablan con el poder real. Ahora, el salto cualitativo para acercar un poco más el problema territorial de Cristina es cuando dice, los planes no son trabajo. Yo creo que eso lo entendieron todos y por eso ha generado como un terremoto. Porque además de que no son trabajo, porque el peronismo no es un plan social, está diciendo la tercerización no puede estar en manos de los movimientos. Ese es el gran mensaje para mí interno y político, porque define el eje de hoy y de la campaña. Es decir, con ellos no. Eso es lo que dijo, por lo menos yo lo entendí así. ¿Qué entendiste vos? Sí, a ver, yo creo que ahí hay que pulir algunas cuestiones. Digo, todos es una coalición como lo fue Unidad Ciudadana y Sí. al interior hay muchas tensiones. A eso hay que resolverlo, digo, por encima, poniendo a la política por encima y a la Estás política. pidiendo mucho, y a la mirá política. que vienen pegándose con todo, ¿eh? Sí, bueno, pero creo que tiene que pasar, digo, son tensiones que también yo creo que son necesarias, porque está bien que cuando hay cuestiones por decir se digan, porque eso va a generar que, bueno, nos sentemos a dialogar, nos sentemos a reconstruir y a rediscutir, pero creo que también todos los que estamos en el espacio tenemos claridad de que la salida es por arriba, es encontrando los puntos comunes, es sabiendo con claridad dónde está el enemigo. La verdad que a mí, como trabajadora, yo no veo un enemigo en un compañero que tiene un plan social. Digo, veo un trabajador precarizado cuando veo a alguien que tiene un plan social. Entonces creo que yo no tengo que ponerme a pelear con ese compañero. Tengo que ponerme a la par de ese compañero para ver cómo salimos adelante los trabajadores que tenemos trabajo registrado y que no llegamos a fin de mes, y aquellos que están atravesando la vida a los ponchazos, a los manotazos, con un plan social, que cualquiera que sepa lo que se cobra en un plan social sabe que no le alcanza para vivir. No, por favor. Que es un aliciente en todo caso, de base, digo, pero no mucho más que eso. Entonces, como trabajadores y como dirigentes políticos sindicales, creo que el aporte que nosotros tenemos que hacer a ese debate que se plantea es encontrar los puntos comunes. El otro día escuchaba una frase que me parece que siempre aplica, es: discutamos o construyamos desde las grandezas, porque miserias tenemos todos. Está bien. Te agradezco mucho la presencia en el programa. Voy a darte una devolución. Cristina Fernández de Kirchner, cuando dice a mí no me van a convencer que eso es peronismo, es lapidario, ¿eh? Claro que lo dijo también. Yo no hablo de planeros, no hablo de lo que decían antes, que las mujeres se embarazaban para la asignación universal, pero sí define que la tercerización es darle una enorme caja que no reemplaza el trabajo. Y quieren decirnos, es la referencia de Cristina, que eso es trabajo, y yo no lo creo. Son dos elementos demasiado pesados que no definen que esos compañeros y compañeras sean enemigos. Es más, les recuerdo que la CTA, cuando nació, que es un desprendimiento de la CGT, era de trabajadores ocupados y desocupados. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir que las organizaciones sociales fueron creciendo al calor del desmantelamiento del aparato productivo. Y ahí hay responsables, ya que decía recién la compañera, que hay que definir algunos criterios de análisis
para que los ejes no se nos escurran. Bueno, la política definió eso. Hay responsables. Cuando yo decía en el comienzo del programa contextualizar las épocas, bueno, el peronismo abrazó las privatizaciones en los 90. Eso es lo que pasó. No fue otra fuerza, ¿eh? Después lo podemos explicar desde el neoliberalismo, pero yo recuerdo, porque era un pibe y vivía con mis padres, qué significaba aquel tiempo. ¿Qué les voy a decir a ustedes que han vivido uno a uno? ¿Era la panacea? Sí lo vivieron. Ahora, en este tiempo, luego del vendaval de inversiones que nunca llegaron como prometieron, mientras se vendía el país, el resultado es que hay 1.200.000 personas, compatriotas, que están agarradas de un alfiler, con planes o subsidios. La gran pregunta que la dirigencia no se formula es ¿cómo hacemos que esas personas, compatriotas, obtengan una formalidad que aún hoy, como dijo Cristina Fernández del Chaco, aún formales, son pobres? Esa es una ecuación que no se resuelve mágicamente, que requiere de grandeza, ahora, de decisiones serias. Porque si no, de los parches estamos ya cansados y los conocemos. Y aun cuando den resultados electorales siguen siendo parches, hasta que un día esto explote y no haya ninguna dirigencia que pueda sostenerlo, que es lo que nadie quiere. Pero a veces presiento que buscan y cruzan límites, total, mañana no pasa nada. Lo de Cristina fue muy serio, categórico, por eso en el próximo bloque seguiremos hablando de lo que significa un movimiento que en Moreno es gobierno y el peronismo que hace tiempo, por lo menos en Moreno, desde algunos sectores, han definido como la precarización del trabajo municipal y de un Estado paralelo. No ayer, como lo dijo Cristina, hace por lo menos 2 años y medio. Pausa y venimos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. No trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calientita, que pueden venir contentos a la escuela, así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pisero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas.
En el bloque anterior charlábamos con una dirigente de SADOP, que no lo mencioné, que es parte del triunvirato de la CGT regional Moreno Merlo Marcos Paz. Y ella dijo un concepto que por supuesto me genera coincidencia. Quienes integran los movimientos sociales no son enemigos, en absoluto. En absoluto. Pero Cristina Fernández de Kirchner no fue hacia allí, fue hacia la dirigencia de los movimientos sociales. Salvo el que quiera leer de otra manera, lo puede hacer, pero resulta que el comunicado del Movimiento Evita le responde a Cristina Fernández de Kirchner y habla una vez más de la economía popular y los descamisados de este tiempo. Para que podamos entender la fisonomía del programa de hoy, es que los programas, hasta Macri, es decir, con Cristina, termina el mandato de Cristina, y esos programas tenían comunidades ejecutoras, básicamente los municipios y las provincias, básicamente. Con Macri, el acuerdo que alcanzan los movimientos sociales, el Evita, Barrio de P, la CCC, es convertirse en unidades ejecutoras. Ese es el gran salto, y les recomiendo una nota en Desalambrar, de diciembre de 2016, donde Falfán, que hoy está en la INADES, que fue uno de los gestores del programa de residuos sólidos urbanos, dicen cuando alcanzan el salario social complementario, que era un éxito, la importancia de ser unidades ejecutoras. Lo explico para que entiendan que la frase de Cristina respecto a la tercerización es esta. Y justamente he invitado en el segundo bloque a alguien que, siendo funcionaria municipal en desarrollo social, fue la voz que, cuando nadie quería decirlo, lo dijo Inés Iglesias. Los movimientos sociales tienen más recursos que los municipios. Y ahora, bueno, gracias por estar aquí. A vos, te agradezco mucho. Mira, la verdad que Cristina puso sobre el tapete, como hace siempre, después uno puede juzgar si era el momento oportuno o no, pero lo puso, un debate que nos tenemos que dar valientemente y además sin irnos por la tangente, como me parece que se están yendo los dirigentes de los movimientos sociales. Vos dijiste muy bien acá, digamos, yo quisiera tratar 3 temas cortitos. Dale. Uno, el tema de las organizaciones sociales, en particular los movimientos sociales que se sentaron en la mesa de Stanley, particularmente. Luego, el rol del Estado y después el tema del trabajo, pero vamos a hacerlo cortito. Vos fíjate que el zócalo que va a aparecer es de Macri a Alberto. ¿El plan del trabajo forma parte de estas asistencias? Sí, eso es lo que va a acompañar esta nota. ¿Por qué hice la discusión? Sí, y lo tenía en el bloque anterior. Sí. Es decir, ¿cómo hace? Sí. Es imposible abordar seriamente cualquier programa si no definimos el problema. Eso lo sabés vos como dirigente política mucho más que yo, pero entonces, si no definimos el problema... Tal cual. Yendo al tema de las organizaciones sociales en general, por supuesto, y esto lo dijo nuestro presidente, que hay una valoración que hay que hacer muy grande de lo que representaron cuando nacen, que es en el momento de los años 90, cuando el Estado se ausenta. ¿Cuándo aparecen ellos? Cuando el Estado se ausenta y viene la crisis económica muy fuerte, económica y social, y entonces aparecen desde las comunidades las organizaciones. Este es un tema que es indiscutible. La otra es el comportamiento de la dirigencia, que suele pasar en todos los ámbitos y no fue distinto con las organizaciones sociales, que se expresa muy claramente en la actualidad. Emilio Pérsico, en una entrevista que le hacen el año pasado, él dice: para nosotros fue muy fácil encontrarle la vuelta al macrismo, y así fue que acumulamos, crecimos. Todas las organizaciones, eso no es verdad, solo las sentadas en la mesa de Stanley crecieron, ¿no es cierto? No se preocupa en saber por qué crecieron, porque yo lo interpreto que en tiempo de macrismo crecieron por el fuerte desempleo que hubo, por la pobreza que aumentó, y entonces obviamente las organizaciones crecen porque están necesitando de esa administración de recursos que gracias a Macri la comienzan a hacer, ¿no es cierto? También como dique de contención, te digo, porque hablamos de un ajuste, y creo que Cristina en el discurso también lo hace entrever a eso, que fue el ajuste de Macri, brutal. Bueno, no se vio tanto en las calles, porque claro que crecieron las asistencias para estas estructuras. Tal cual, porque además otra lectura que uno puede hacer es, si crecieron tanto, quiere decir que para el macrismo no eran
digamos, algo que pudiera atentar contra ese gobierno neoliberal. Entonces crecieron. Ahora, el mismo Emilio Pérsico dice, con este gobierno, lo dice en una entrevista que le hacen el año pasado, dice, con este gobierno nos está costando encontrar la vuelta, porque como todo gobierno reformista, no dice peronista, reformista, nos está costando mucho, porque con los gobiernos reformistas nosotros desacumulamos, volvemos para atrás. Entonces, digo, otra lectura equivocada. ¿Por qué vuelven para atrás? Deberían estar contentos de darse cuenta que la necesidad disminuye, hay más trabajo y entonces las organizaciones tienen que pensar, que es el desafío que tienen ahora, en qué otro rol, qué otra función pueden cumplir en la organización de una comunidad. No es, como lo han hecho hasta ahora y por eso se acostumbraron, la administración de los recursos del Estado referidos a la asistencia. Entonces, perdóname que te doy otra idea. La otra idea que están manejando mucho ahora todas las organizaciones es, hey, si lo dejan en manos del Estado, viene un Estado que no es supuestamente como que lo critican, pero no importa, y dice, entonces vamos a correr riesgos, porque va a quedar en manos otra vez del neoliberalismo, porque yo creo que están apostando a eso. Entonces, yo digo, ¿eso cómo se resuelve? ¿Se resuelve tercerizando o se resuelve con una ley de asistencia que lo venimos charlando también hace años? Y mi hija decana, que ya es decana, de la Facultad de Sociales de la UBA, lo va seguramente a defender fuertemente en el tiempo que ella ya ejerza, que empieza ahora en agosto. La ley no la quieren, va a costar que la quieran, cierta clase de la política y cierta clase de organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque lo que hace es pasar de la informalidad de cómo administrar, que es lo que está pidiendo Cristina, de cómo administrar, auditar y aplicar las políticas sociales referidas a la asistencia, y le va a dar norma, le va a dar formas de ejercer esa política. ¿Qué le toca al orden nacional, al Estado nacional? ¿Qué le toca al Estado provincial? Y también ¿qué a las organizaciones? Claro. Pero eso no se resuelve con decir, no, dejemos tercerizado porque puede haber peligro de un gobierno peor que es la lectura que hacen ellos, que signifique que, digamos, pierda el pueblo y la Bueno, clase pero ¿sabes qué trabajadora? pasa? Que ahí también hay que leerlo. Yo insisto que el comunicado de Levita, así como es importante lo de Cristina Fernández de Kirchner, que está por encima de Levita, pero el movimiento Evita es una fuerza que, me lo dijiste vos en la última nota, ellos deberían definirse ya como partido político y no como organización social. Me lo dijiste en la última nota. Así termina el comunicado, Sí, por eso. El comunicado queda claro. El comunicado de ayer está diciendo, nos vamos a convocar para constituirnos ya, que lo son. Lo son en la práctica y además porque son gobierno. En el caso de Moreno es muy particular porque está gobernado por una figura que se hizo al calor de la organización social del movimiento Evita. Y fíjate que en el acto de Cristina, yo creo que con mucha sinceridad Mariel no aplaude. Atrás estaba Victoria Donda aplaudiendo, que puede aplaudir cualquier... Ella se olvidó, Donda, de la organización social, ¿no? Pero Mariel estaba con un rostro pétreo, te diría, con enojo, porque el discurso de Cristina también es un discurso de enojo, de mucha fuerza. Ahora, ya no es un debate abierto. Yo me parece que se marcó la cancha. A mí me da la impresión y quería escuchar tu opinión sobre eso. Sobre el tema del trabajo, que me parece que se define, ¿no? Claro. Con respecto al tema del trabajo, justamente también están planteadas dos posiciones. Una, la de la dirigencia, digo, porque yo no entro en decir robar o no robar, vamos a auditarlos, no, lo que está defendiendo Cristina es el rol de un Estado presente, no estúpido, como siente que por momentos es el nuestro. Entonces yo digo, en el caso del rol del Estado y en el tema del trabajo, ellos tienen una postura muy diferente. Ellos, digamos, para ellos les da lo mismo Estado que mercado, viste que dijeron ninguno de los dos sirve. Tenemos que ser las organizaciones las que adquiramos poder. Y en el caso del trabajo, ellos tienen una determinación que es decir, aquí no se puede pensar más como país en la industrialización nuestra.
Por eso hablan de economía popular. Claro, cuando hay áreas enormes como es la de la pesca, como es la de la minería, eso, hay mil cosas, como mil, digamos, fuentes, posibilidades de industrialización que las dan por perdidas, porque se han ubicado en el rol que el neoliberalismo le pide a nuestros países, que es solo materia prima, digamos, ¿no? Solo un trabajo informal. Entonces, ellos, sobre esa base, esa afirmación de que no es posible pensar en recuperar el trabajo formal, el de asignación de derechos, el de sindicalización, eso lo borran, entonces dicen economía popular. Y defienden, y lo toman nuevamente como lo viejo. Cristina entra también en la cuestión de lo viejo, un planteo que está haciendo Cristina, que dice el peronismo es trabajo. Porque está diciendo el peronismo son derechos, no es informalidad, no es una desocupación disfrazada. Eso es mentiroso, eso es lo que el neoliberalismo quiere de nosotros, que asumamos que lo único que podemos ofrecer a nuestro pueblo es un trabajo informal. Por eso subrayo que es muy serio el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en esos 6 minutos. Bueno, define mucho ahí, ¿eh? No, y mirando para acá, que es lo que me interesa en Moreno, también define mucho. Te digo una cosa, uno aprende de la experiencia. El dinero que se gastó en intentar desarrollar los microemprendimientos del tiempo del menentualdismo, con el ente que se creó para la provincia de Buenos Aires, en particular para el conurbano, fueron millonarios, eran millones por día que se dedicaban a promover estos emprendimientos que son los llamados de hoy de economía popular. Decime qué quedó de eso. ¿Qué pasaba? Y lo vimos y los acompañamos la formación de todo este tipo de microemprendimientos. ¿Qué pasaba? El grupo que armaba una pañalera, al momento de la comercialización venía la gran empresa con el pañal más barato y de mejor calidad y se quedaban con las pilas de pañales que no podían ubicar en ningún lado. ¿Entendés? O sea, hay tanta cosa para analizar de lo que se pretende, pensar que pueda ser el futuro, que es la economía popular. Esto no quiere decir que se apoyen experiencias valiosas, que se constituyan en pymes. Vos fíjate que otra cosa que dicen es, la industria no va... Hay cantidad de capacidad instalada que todavía no se ha podido poner en funcionamiento. Hay maquinaria, pymes, que no han podido... Bueno, el Estado tiene que ahora pensar en eso, en aportar a que esas pymes, esas industrias pequeñas, funcionen y allí ir haciendo lo que se pretende hoy, el traspaso, que está planteado, ¿no? Que Claro. Lo dijo Cristina, que lo habló con un intendente, que es el paso que debemos dar. Claro. No es crecer, volver a acumular como lo hacían con el macrismo las organizaciones. No, tenemos que pensar que justamente se tienen que ir achicando los planes, se tienen que ir achicando la economía informal para pasar a ser formal. Ese paso tenemos que dar, y eso no es viejo, eso es, no, claro. Esa afirmación es liberal, a muerte, te digo. Bien. Apasionada, te lo digo. Sí, la última, te vuelvo a preguntar, lo que hace Cristina es darle vigorosidad a lo que ustedes vienen sosteniendo de ancla, con vos y con Lolo, hemos hablado muchísimas notas, casi en soledad, te digo, porque era el debate a dar y ahora parece que lo abre Cristina. Y en Moreno, siendo intendenta Mariel Fernández, ¿cuál es la obligación que tienen ustedes? Cuando Cristina dice, así no, esto no es peronismo. No. ¿Cuánto alimenta el peronismo de Moreno? Sí, tal cual. ¿Lo alimenta? Lo alimenta, porque digo, ayer tuvimos un plenario muy interesante y realmente las reflexiones que hacían los compañeros todos iban en la misma dirección, que es primero tener convicción de que podemos constituirnos en una expresión alternativa que gane las próximas elecciones, porque sabemos que más allá de la cantidad de recursos con los que cuenta este municipio en este momento, me hubiera encantado que en los 4 años anteriores hubiera pasado lo mismo, al menos desde desarrollo social. A pesar de esa cantidad de recursos, la sensación es que hay un municipio que no es peronista en este sentido, que está sacando, lo está vaciando, la idea de vaciamiento, de funciones que tienen que ser alimentadas y enriquecerse desde el Estado local, que se encargó el macrismo de vaciar, tienen esa escuela, entonces la vacían, buscan enriquecer su organización con las cooperativas,
Digo, yo quiero dejar un último mensaje, que es, acá no estamos hablando de los integrantes de las organizaciones que necesitan de ese plan y bueno, van al dirigente que se lo, como dijo Cristina, que se lo da. El referente barrial que le da el alta o la baja. El alta o la baja, ¿no es cierto? Eso lo están necesitando. Pero a mí me gustaría que los dirigentes de las organizaciones le pregunten a sus bases, si tuvieras la posibilidad de tener un trabajo formal en una pyme, en una industria, así con todos los derechos, con un sindicato que te deba defender, también hay algunos que no lo hacen, pero no importa, sí. ¿Qué elegís? Y va a elegir el trabajo formal. Esto nos pasó cuando el microemprendimiento estaba funcionando y aparecía la posibilidad de un trabajo formal, se iba desintegrando, porque para ellos eso no era un trabajo. Así que digo, si hay una economía popular, hay experiencias ricas, el Estado las tiene que tomar y potenciar para que se constituyan en una pequeña industria, en una pyme. Lo otro es desocupación, es mentiroso, o sea, con eso no hay futuro, no hay futuro porque no hay posibilidad de comercializar, ¿viste? De entrar en el sistema, ¿no? Es muy difícil. Pero te veo muy entusiasmada. Te escucho con mucha fuerza, Inés. Sí. Y Cristina es como que marcó un antes y un después con ese discurso y sobre todo en esa parte final. Porque no es hacia el macrismo esa crítica, es hacia adentro. Sí. Y yo lo dije en este programa muchas veces, y termino, que Alberto Fernández, antes de la pandemia, siendo presidente, estuvo con Kicillof, con Grabois, con Esteban Castro, con el Chucky Menéndez, en el Club Los Indios, con Arroyo, que dijo, nuestro programa de recuperación tiene que ver con la economía popular y con estas organizaciones. Sí. Alberto Fernández, antes de la pandemia, antes del acuerdo con el fondo, había tomado posición. Sí. Por eso el agradecimiento que él hace es legítimo. Sí. Ahora, la discusión no es esa, es la que propone Cristina. Totalmente. Pero, y creo que es una discusión ideológica sobre qué es el liberalismo o el neoliberalismo. Sí. Yo esperaba esto, escuchar a muchos que digan qué es. Mira, o pensemos que es Milei nada más, pensemos que es Milei. Sí. ¿Es eso? No. No. Ah, bueno. hay grieta por todos lados. Claro. Yo lo que digo es que el presidente, digamos, se va a ver claro cómo define respecto de este tema, si arma el ministerio o no lo arma. Bueno. El Ministerio de la Economía Popular. Por ahora están dando vueltas, ya salió el ministro a decir, no. Ya hay una experiencia que es un área que se está ocupando del tema y ahí estamos haciendo todo. Ministerio no. Esa es la definición. Inés, gracias por estar aquí. Bueno, ustedes, muchas gracias. A un cierre mínimo. El año pasado, creo que fuimos con Omar a Manantiales y encontramos una casa muy precaria, ni siquiera era madera, era parecido a madera, pero la joven mamá, ella nos contó que tenía una cooperativa y le pregunté, ¿y qué querés? Trabajo. Eso no se pierde, Es imposible que se pierda porque tiene que ver con un sentir, un desear. Y si hay referencias a espejos anteriores, más todavía. Bueno, si no hay espejos, se tiene que construir. Armen espejos. Para eso está la historia. La historia permite, porque es el gran espejo, para significar, resignificar, si quieren ustedes, deconstruir para construir lo que es la cultura del trabajo que fue perdiéndose en beneficio de aquellos sectores que siempre ganan, que es lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, porque también en la presidencia de ella ganaron, no es que no ganaron. Ahora bien, se encuentra esta definición de Cristina con un posicionamiento muy claro del Movimiento Evita, que es parte del gobierno. Yo quiero subrayar todo el tiempo esto. Integra la Secretaría de Economía Popular de la presidencia de Alberto Fernández. Y ahí está Emilio Pérsico. O está el Chino como secretario parlamentario, que es un dibujo. Pero ambos, junto a Grabois, no han tenido ningún empacho en decir, si yo me tengo que sentar a discutir con Groboco Patel en beneficio del sector popular, no tengo problema. Mire, Fidel explicó hace muchísimos años que el tiburón se come a la sardina. Es así. Si quieren y pretenden hacer creer a una parte de la población que la sardina va a comer el tiburón, eso es liberalismo y neoliberalismo.
lo que decía recién Inés Iglesias, porque saben que es imposible. Ahora, en unidades productivas, en cooperativas, bueno, yo le quiero decir que en Moreno hay una cooperativa que trabaja con el reciclado, que es la continuidad de lo que hacía Yelén en el gobierno anterior, es decir, que estaba en Moreno, pero tenía como unidad ejecutora el apoyo de Stanley. Siempre recuerdo y les propongo a los estudiantes de periodismo que busquen en los 4 años de Macri cuántas veces en los medios cuestionaron las organizaciones a Stanley. Háganlo, pues se van a dar cuenta que fueron muy pocas en 4 años. Y eso tenía una razón, que con esto termino este bloque. La razón es que Macri, para diseñar una reestructuración de la macroeconomía como se pretende hoy y se va a pretender mañana, necesitaba el dique de contención que también lo construyó Néstor Kirchner, porque no se olviden que hubo un 26 de junio de 2002 en este país. No se olviden que en aquel momento no se peleaba por planes. Darío peleaba por una bloquera, no era una caja de comida. Entonces lo que hizo Néstor fue absorber el conflicto social pensando en el trabajo. Y luego esto que era una salida de emergencia se constituyó en política. Y las organizaciones se volvieron actores y sujetos de la política a punto tal que en el comunicado el Evita dice: nos vamos a convocar para empezar a discutir el país que queremos, y allí aparece la dimensión de la economía popular, que no es la formalidad, sino ya como actores de la política, interviniendo en discusiones más elevadas. Por eso digo que se abrió el debate que siempre estuvo ahí y que ahora no hay paso atrás. Pero en Moreno hay una cooperativa de reciclado que trabaja en el sur. Y no se olviden que en Moreno hay una cooperativa que para mí es una empresa de Moyano que se llevó un sueldo millonario. No el laburante, sino los que son socios. Y preste mucha atención que en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner nombra a Ferraresi, lo levanta a Ferraresi. Y Ferraresi en Avellaneda dijo: basta de Moyano, y municipalizó el servicio de recolección de residuos. Seguiré por esta línea de este pequeño programa para decir que la gran batalla es esa, por lo menos en el orden local, pensando si quieren el trabajo. En el próximo bloque hablaremos con un dirigente sindical, porque hay un estado paralelo en Moreno. Mientras los municipales tienen salarios de indigencia y pobreza, ¿qué función tienen los integrantes de las cooperativas? Bueno, después de la pausa hablaremos con alguien que de esto conoce, siendo un pibe, hombre del peronismo. Ni bien asumió Mariel Fernández, se encontró, no ella, sino la humanidad con algo que se llama COVID. Yo tengo muy presente la primera reunión del comité de emergencia y después una especie de poema que se publica en las redes sobre los trabajadores de las comunidades, la importancia de aquellos que iban a darle la vida y dejando claramente establecido en esa reunión del comité de emergencia y en la carta que había municipales que no iban a trabajar y que casi eran vagos. ¿Vos te acordás de eso? Barreiro es hombre de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, es el adjunto. Lo conozco hace muchos años a Jorge, del Consejo Deliberante, pero quisiera que me digas si te acordás de eso, si lo tenés presente. Recuerdo la carta
y recuerdo puntualmente estas palabras que había dicho. Sí, ¿no? Que se había manifestado un descontento con la falta de compromiso de algunos compañeros que no se hacían presentes en las áreas de trabajo, digo, por motivos más que lógicos, digo, con todo lo que la pandemia nos implicó a todos. Bien. Partiendo de esto, que no es una coincidencia, sino un hecho demostrable porque se lo puede ubicar, ¿no? Eso está, vive en las redes sociales, queda como el gran archivo. La pregunta es si el diseño político de Mariel ha sido construir con las cooperativas un municipio paralelo, ya que en las últimas horas se habla mucho del estado paralelo de Mariel El Griego Castro, ¿no? Te pregunto, vos como hombre del peronismo, hombre de la política, ahora del sindicalismo, si eso es cierto, si está inflado, si se usa para la discusión interna, ¿qué es? Sí, hay un microclima instalado, digo, de que las cooperativas vinieron a suplantar, digo, la labor de muchos de esos compañeros que de alguna u otra manera, digo, sienten que se van superponiendo roles. Te lo contaba la otra vez que hicimos una nota, y que a veces los compañeros sentían que no quedaba muy claro cuál era el rol de cada uno. Digo, pasa mucho por ahí en lo que es mantenimiento de espacios públicos. No es que uno, digo, tenga un posicionamiento contra los cooperativistas, digo, nada más lejano a la realidad. Entendemos que los compañeros están tratando de ganarse el pan todos los días, pero también, digo, esta falta de claridad ante roles y funciones genera muchas veces confusiones. Entonces hay como un estado paralelo. Sí, no sé, sabría si un estado paralelo, pero un estado confuso de situación. Un estado confuso de situación. ¿Cómo definís, ya con 3 años de gestión de Mariel Fernández, su visión sobre la familia municipal? Si querés hablamos de lo que pasó en el Obrador, que además de charlar contigo, lo he charlado con otros, ¿no? Pero eso lo voy a dejar para el final. ¿No? Que también define cosas eso, ¿no? Define cosas, sobre todo el Obrador, ¿no? Que es un área, ¿no? Ingobernable, porque tiene gobierno propio el Obrador, quiero decir, para que esté mirando el programa. Sí, históricamente ha sido así. Sí, y ha sido caldo de cultivo de los reclamos de los trabajadores históricamente. Sí, tal cual. Reclamos legítimos de los compañeros, digo, pero quien siempre pone el fuego a esos reclamos son los compañeros del Obrador. Vos ves empatía, no solamente de Mariel, sino de las líneas jerárquicas, ¿no? Con los trabajadores, o andan como me dijo ayer uno, compañero, no tienen látigo, tienen 2. Depende mucho de quién sea el interlocutor, digo, no hay un interlocutor único, ni hay una sola norma, digo, a veces pareciera que quieren ser más papistas que el Papa, yo no creo que... ¿Cómo es eso? A ver, para traducírmelo. Yo lo entiendo, pero para quien está mirando la nota, ¿cómo más papista que el Papa? A ver. Yo no creo que la intención de Mariel sea tener mano dura o buscar sancionar a los compañeros, pero muchas veces pareciera que los interlocutores se esmeran a ver quién es el que sanciona o castiga más compañeros, o busca posicionar o escarmentar políticamente por alguna decisión no compartida. ¿Lo viste a esto de hoy, así en la magnitud de hoy en otras gestiones? En la magnitud, ¿eh? En la magnitud de hoy tendría que hacer memoria, he visto el Obrador cerrado muchas veces, he visto el portón cerrado muchas veces, pero me parece que lo de hoy fue una disputa más interna. No te hablo del Obrador, hablo esto de ser más papistas que el Papa. Ella puede decir, la municipalidad tiene que funcionar. Vos, un hombre del sindicalismo, decís, perfecto, ahora el convenio colectivo se tiene que cumplir. No es a cualquier modo. Y después, si querés, te discuto, me estás dando el 20% de recomposición cuando esto se va al demonio. Tengo 1000 formas de dar el debate y discutirlo. Claro que sí, el convenio colectivo nos da derechos, pero también nos da obligaciones. A ellos también, al gobierno también. Claro que sí, digo, de los dos lados lo planteo. Sí. De hecho, yo vengo de una discusión grande en mesa paritaria, digo, porque en mesa técnica, porque no coincidí en cuál fue el criterio de pase a planta de varios compañeros. Hay una lista de 19 trabajadores que no pasaron por una cuestión arbitraria de evaluación de desempeño, cuando el convenio colectivo no establece evaluación de desempeño, si no establece si esos compañeros tienen la antigüedad necesaria o tienen algún sumario o alguna sanción o ausentismo. Y hay casos de 19 compañeros que me argumentan evaluación de desempeño, a lo que yo entiendo decisión política cuando vos me decís hubo una evaluación de desempeño. Yo te pregunto, ¿quién hace la evaluación de desempeño? ¿Cuál fue el criterio de la evaluación de desempeño? ¿La evaluación de desempeño fue en base al convenio colectivo o fue en base al criterio de quién estaba sentado al frente de esa área en ese momento? Pues lo pregunté, digo, en mesa técnica, por eso me tomo la libertad de tomar, de contártelo. Sí.
Tengo que decir que a pesar de los reclamos y de las notas y de las gestiones ante el Ministerio de Trabajo, que no habíamos tenido respuesta, que presenté un pronto despacho, nuevamente nos volvieron a citar a la mesa técnica y que estamos rediscutiendo esos casos puntuales. Entonces, en ese caso te debo decir que hubo buena voluntad o voluntad de escuchar. Tengo otros casos de compañeros que han sido sancionados por reclamar que al pasar a un organismo descentralizado del municipio vieron que no tuvo continuidad su salario familiar y que cuando reclamaron que solo querían cobrar lo que les correspondía fueron sancionados. Bueno, la semana pasada hablamos con los otros representantes de entidades gremiales que cuando pasa eso, me parece que define cómo es un gobierno. No es un hecho aislado. Si a una joven trabajadora municipal no le renueva un contrato en niñez y la echan, creo que define eso. Si miran 3 decretos porque había una maquinaria de ñoquis de festa de entrada, creo que define un poema en nombre de los luchadores sociales. Creo, ¿qué quiero decir? Que es muy explícito, y siempre lo dije el gobierno de Mariel Fernández. El tema es qué van a hacer aquellas estructuras que dicen, esto no es peronismo, no nos contienen, no son empáticos. ¿Qué van a hacer? Digo, retomando los compañeros de la semana pasada, digo, creo que tenemos una uniformidad de criterio. Ajá. Digo, nos ha pasado como pocas veces, digo, que hemos dialogado entre los distintos compañeros de los gremios. Me ha tocado hablar con los compañeros Citran, me ha tocado hablar con los compañeros de ATE, digo, y quiero recalcar, digo, esta uniformidad de criterio, digo, que es raro que nos encuentres a todos parados en la misma vereda, y eso también marca un poquito de cómo viene el tema, digo. Creo que estamos todos en la misma vereda, entendemos y compartimos mucho de las problemáticas y los reclamos de los compañeros, y yo te he dicho en otra nota, digo, el día que nos dejemos de vedetismo va a ser todo mucho más fácil, y creo que la verdad que no, ese momento está llegando y estamos mucho más cerca de los compañeros de las entidades gremiales. Otra cuestión que define también un gobierno es el temor de un trabajador a hablar, que no me había pasado, ¿no? En la magnitud de este tiempo, pues siempre en otras gestiones, pero alguien hablaba, ¿eh? Un laburante, no te hablo del jerarca sindical, no te hablo de un laburante, hoy no, sí. Hoy no. Yo digo, toda la suerte me toca, digo, por mi rol, digo, recibir a muchos de esos compañeros y como entidad gremial, yo te hablo, si llamo gremial y propongo, conociendo un tema, ¿vamos a hacer una nota de relaciones públicas? No. Sí, yo lo he vivido en otras épocas, pero me llama poderosamente la atención esto que me decís de que los llames y que no tengas diálogo. No es que no tenga diálogo, sino que nosotros no vamos a hablar por miedo a represalias. ¿Cuál? Sanción. Sí, ni siquiera. Pase a disponibilidad, figuras que no deberían ni siquiera mencionar, y la mencionan y la usan. Sí, y hasta cambia, se le puso un nombre más elegante, pero la metodología sigue siendo la misma. Claro, sí. ¿Qué falta para una medida de fuerza de todas las entidades gremiales? Porque no es que van perdiendo 1-0 contra la inflación, van perdiendo 30-0. Si miro los 2.15 que perdieron, y si lo proyecto este año, serán 20 más, es decir, pueden llegar a perder 50-0. ¿Y? Venimos en un proceso, digo, en el que estamos ya con compromisos asumidos, estamos en una mesa paritaria pronto a reabrirse. Septiembre. Sí, pero cuando fuimos convocados a mesa técnica fue uno de los puntos que entramos en discusión, digo, entonces, digo, podríamos decir que estamos en una instancia de diálogo queriendo ver cómo resolvemos ese punto. Que el caldo de cultivo también, digo, te va llevando a que uno tenga que plantear inquietudes. Nosotros hemos presentado el pedido formal, digo, de que se adelante ese periodo de discusión de mesa paritaria, y creemos que el 5 que ya habíamos pactado claramente va a ser insuficiente, pero estamos llamando a la rediscusión de este último tramo, y también, digo, fuimos recibidos la semana anterior, digo, para nuevamente empezar a discutir esto. ¿Cómo venimos? Y claramente venimos en pérdida. Te hago la última. Cristina Fernández de Kirchner, que es el hilo de este programa, no ella, sino la conceptualización que tiene de este momento histórico, no tuvo dudas en decir, un plan no es peronismo, a mí no me van a vender esta. ¿Y Moreno qué es, entonces? Sí, yo como peronista en la actualidad, digo, no me siento convocado por ninguno de los espacios. Digo, no estamos participando en ninguno de los espacios, digo, que hoy por hoy están armando como líneas propias.
Pero es difícil no coincidir, digo, con todo lo que analiza Cristina y lo que dice. Creemos que los planes sociales pueden ser una instancia para tratar de salir de una crisis, pero no pueden ser el plan para salir de una crisis. No podemos seguir sosteniendo los programas sociales, porque como peronistas, no estoy diciendo demos de baja los programas sociales, lo que estoy diciendo es que como peronistas tenemos que generar trabajo genuino y movimiento social ascendente, y no está pasando. Y claramente fuimos a buscar a ese votante con un proyecto político en el cual no llegamos a concretarlo. Bueno, Mariel, por el camino que ha tomado y por la gestión que hace, si los planetas se alinean un poco, es difícil ganarle. Ustedes como peronistas lo ven a eso. Sí, ¿Ah? sí. No, definiéndose ella como también peronista, pero esta composición que no es poética ni metafórica, sino que ellos sienten, pero están convencidos que son los descamisados del siglo XXI. Sí. Son eso. Todos los compañeros que trabajamos y construimos dentro del peronismo estamos convencidos que somos los más peronistas y creemos que tenemos el peronómetro. Esta construcción y este armado que ella tiene excluye a muchos compañeros y no tiene vocación de convocar al peronismo. No es un gobierno peronista el de Mariel Fernández, para vos. No, son un... Y bueno, digo, no te digo que tengas el peronómetro, Barreiro, pero definímelo, porque si no... Digo, en esta máxima del general de ni sectario ni excluyente, digo, creemos que terminan siendo sectarios con los peronistas que me gustan y excluyentes con los peronistas que no me gustan. Y no creo que sea la metodología en la cual tenemos que construir el distrito que todos queremos, porque no tengo la menor duda que todos los que somos peronistas queremos un distrito que avance, que salga adelante y queremos pertenecer a un Moreno que sea digno de ser vivido. Gracias por estar aquí. Es un gusto como siempre y te pido disculpas por no haber podido venir la semana pasada. Estaba muy engripado y te lo hice saber. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el obrador, el corazón del municipio, dicen, ¿no? Yo que provengo de una familia municipal de Córdoba, ¿no? Que estaba en el alumbrado público, mi viejo, así que tengo muchas anécdotas de pibe de ver cómo se trabajaba y cómo las cuadrillas funcionaban y cómo las horas extras podían hacer que el sueldo de mi viejo alcanzase para 15 personas que vivíamos bajo un mismo techo. Muy pocas veces hablo de esto, pero lo traigo por una razón. Que cuando se piensa en el trabajador municipal, no se está pensando en el trabajo municipal, se está pensando en las figuras que harían que aquel que está abajo funcione como dijo Barreiro. Es decir, la jerarquía le dice, vos tenés que hacer esto y tenés que transmitirle al resto que la línea es la que nosotros definimos. Una carrera municipal no es eso, le quiero aclarar, ¿eh? Es mucho más democrático el asunto. Es por puntajes, pero es por experiencia, es por compañerismo, es por aptitud, es por empatía, es por cariño, es por peronismo, si quieren ustedes. Clásico, sentimental, emotivo. Entonces lo que pasó en el Obrador no es algo que no haya pasado, solamente que esta vez un hombre que tiene carrera, de apellido Espíndola, y no es el secretario general de la Asociación Sindical, es el Cuchi Espíndola, ¿no? Sí. Todos los números, la emocionalidad, el cariño, el respeto, la carrera, lo convertía en director de higiene. Era él. Si se entendiese de qué se trata una carrera y por qué los municipales hacen a la vida de un distrito. Pero como eso no se entiende, quinto elemento que menciona respecto a definiciones que son muy claras del gobierno, es que eligen a alguien que no tiene carrera, pero sí pinta. No voy a decir la marca para no hacerle promoción, pero es una estructura que pinta los paredones y pinta para Mariel, por lo tanto es una contratación que debe hacer Mariel, y tal vez Mariel esté pagando las pintadas a este hombre que tal vez lo merezca, no lo sé, pero la carrera no es esa. Y ojalá en algún momento llegue una estructura jerárquica que comprenda que los municipales no son presa de nadie ni rehenes de nadie. Es una aspiración estúpida, pero aspiración al fin. Como todavía no hay un impuesto para esa aspiración, es que la presento a modo de prueba en el cierre de este bloque. Vamos al corte y vendrá a hablar un hombre del peronismo que está en Juntos y que en algún momento definió qué es la economía, qué es lo popular y qué es el trabajo. En el último bloque, Julián Signa sentado aquí. Ya venimos.
Último bloque de quórum. Y pensé en Julián Signa, porque ahora que instala la idea del debate, Cristina Fernández de Kirchner, en la campaña, y antes de que fuese candidato, hablábamos de lo que se concibe como economía popular. ¿Qué sería el trabajo en la economía popular o el trabajo concebido desde el peronismo? No encuentra buenas raíces o buenos tallos en la economía popular que Grabois, el Chino, Pérsico, Menéndez, Delía, y sigo, están señalando como la base de la patria que se sublevó y que hoy, en este tiempo, son actores de la política. La primera pregunta para Julián Signa es si algo cambió después de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Yo diría en los pasillos, ¿no?, muy artificiales hoy de la política, sí, hay algo que se conmovió, acá en Moreno se conmovió. Hay algo que marca un antes y un después. Cristina los echó de la plaza de las Palmeras, del patio de las Palmeras, ¿no? Sí. Pero bueno, la culpa no es del chancho. En principio, Cristina no puede eludir que fue ella la que formó el modelo asistencialista o lo consolidó en la Argentina, ¿no? Y parece que en los últimos 48 horas se dio cuenta del daño que eso le hizo al pueblo argentino, el modelo asistencialista, que es nada más que el modelo extractivista, digamos, la contracara de eso. Y yo creo que no puede eludir su responsabilidad. Al mismo tiempo, parece que hay muchos compañeros que hace 48 horas también se dieron cuenta de este debate y uno que lo dice hace primero tiempo. Que no está en debate. Hace muchos años esto no está en debate. Claro, pero digo, ahora parece que sí. Bueno, sí, bueno. Que fue una verdad revelada y la verdad que si lo decías hace 2 días, eras un gorila, ¿no? Y parece que la realidad los obligó a tomar postura en este sentido. Bueno, ahí voy, interesante, ¿no? Porque en el segundo bloque Inés Iglesias analizaba que en una declaración Pérsico decía: nosotros crecimos y acumulamos con Macri, ¿es cierto? No tengo duda. Pero... ¿Y por qué? Yo tampoco tengo dudas, pero pero hagamos un juego, es una nota. Mirá, ¿Por qué? La postura de Cristina sí. Es la de una... Perdón. Ahí está. La postura de Cristina es la de una patrona que despotrica contra el ex empleado, contra Percy y con los movimientos sociales. Porque si ahora se da cuenta del daño que han causado, ella fue quien los engordó, y ellos son, más que organizaciones sociales, son organizadoras sociales. Organizadoras sociales. Que terminan siendo la mano de obra del poder político de turno, porque son Estado dependientes, porque no tienen posibilidad de mantenerse si no es en base a la dádiva del Estado, ¿no? La economía popular, vos lees Grabois, hemos compartido algunos videos, sobre todo porque no es inocente, es una persona formada, es un pequeño burgués formado, Grabois, no viene de los extractos bajos, ¿no? Eso no le quita mérito, porque él trata de conceptualizar la vida y la política. Y es un creyente que la economía popular viene a representar esos descamisados del siglo XXI que le están reclamando no sé quién que vuelva, no sé quién está preso, pero imaginemos que sí, que se levantaron y están pidiendo algo, que es: no nos saquen de la cancha, nosotros ya vinimos, nos quedamos y hemos construido nuestra quinta aquí y no nos mueve nadie. Mira, un gran hombre decía que el trabajo es la participación del hombre en la creación divina. En la creación divina. Sí, y hay quienes hoy, en nombre de Evita y Perón, quieren quitarle su condición al pueblo trabajador y degradarlo a la condición de beneficiario social. Y negarle su participación en la creación divina, en la creación de una patria, en la creación de su propio destino, al pueblo de sentirse realizado.
Y eso es nefasto. Y lo terrible es que hoy, con un desparpajo que es pornográfico, se atreven a decir que el mundo que conocimos, con empleo, con el trabajo, con el cual el trabajador se puede realizar, no existe más. Y te quieren dar... ¿Eso no es neoliberalismo? Pero es la contracara. Está bien, pero... No tengas la menor duda que es lo mismo. Pero claro... Escuchá un intercambio entre Durán Barba y Grabois. Sí. Y se ponen de acuerdo diciendo que son dos modelos complementarios. El del Silicon Valley, ¿no? Y el modelo de la marginalidad asistencializada, digamos. Bueno, un amigo en común, vamos a decir Jorge, ¿no? Un amigo en común, hace mucho tiempo decía que es un laboratorio esto. Moreno es un laboratorio, por supuesto, pero en general se espantaba por el acuerdo de Argentina Armónica, que muchos, y la mayoría lo desconoce, pero es un acuerdo en donde ahí están los movimientos sociales con el clan Grobo, sí, o con las grandes centrales transgénicas de este país, y dice, y acordamos. Sí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Desconocido, te digo. Lo perverso que ese pequeño burgués, como decís vos, sabe lo que hizo, lo que dice y lo que hace, ¿no? Es muy perverso, porque no es que desconoce. Pero bueno, también está en la falta de alternativa que le está dando la política en su conjunto a la gente, ¿no? Te detengo ahí. Hay un contrapunto para mí en la carta, en el documento del Movimiento Evita, respuesta a Cristina, clarísimo que es respuesta a Cristina, pero dice, si los planes antes eran administrados por el Estado, ¿y cómo nos iba? Y termina ese comunicado diciendo, nos vamos a convocar, ya no como actores de movimientos sociales, porque son estructuras políticas. ¿O alguien tiene duda de que el Movimiento Evita ya no es un movimiento? ¿Cómo decís vos? Bueno, son organizadores. Está bien, claro, organizadoras sociales. Organizadoras, son estructuras organizadoras sociales. Sí. Pero fueron oficialismo de Cristina, acordaron con Stanley y hoy son albertistas. Son oficialistas, no tienen la culpa de que le cambien los gobiernos, ¿entendés? Son mano de obra. Son mano de obra. Si acá estamos, los pibes para la revolución. Para la insurrección, mejor dicho. La insurrección. ¿No? Más que para la revolución. Moreno tiene como particularidad, está gobernado por alguien del Movimiento Evita, que cuando Cristina hablaba, creo que Mariel no aplaudió, Pablo Moyano tampoco aplaudió. El que estaba a la derecha de la pantalla tampoco aplaudió. Ya es que sí, aplauden todo, ¿no? Ahora sí. Pero la mayoría aplaudía lo que dice Cristina, porque incluso ella juega a decir, he hablado mucho, ¿puedo hablar del trabajo? No. La verdad, el histrionismo de ella también es muy interesante para analizarlo. Pero Mariel no aplaude, y hoy compartió en sus redes sociales el documento de Evita. Es decir, ella es la economía popular. Y ella dice, con la economía popular nosotros reconstruimos Moreno. Bueno, ¿qué me decís? Ahora que está sentado en la banca, que ve los proyectos, y ahora... Que la economía popular es la del pueblo, hermano, la que hacen los trabajadores que van todos los días en el Sarmiento a laburar, el cuentapropista, el comerciante, el empresario, el emprendedor. Esa es la economía popular. La economía popular, como ellos la definen, es la economía de un aparato paraestatal. No tiene nada que ver con la economía del pueblo. O a ver si realmente la gente se mantiene de los planes o de las dádivas que dan. Para nada. No tienen la capacidad, no tuvieron la capacidad de hacerlo, realmente, ¿no? Pero crecieron. Las organizaciones crecieron, los movimientos crecieron. Algunos. Sí. No, porque tampoco es generalizar. Es decir, están las estructuras de izquierda que son de izquierda, claramente, ¿no? Que van a ser opositores a cualquier gobierno, salvo el día que sean gobierno, ¿no? Que no sé si va a pasar. Y no sé qué pasaría aún cuando llegue a ser un gobierno de izquierda, qué posición tendría, ¿no? Por una cuestión de forma programática, de programa, bla, es aburrido explicarlo. Pero en el caso me parece que vos lo definiste bien, que son movimientos que van a ser oficialistas en la medida que los gobiernos le den el alimento. Y ese alimento, ¿qué es? Un plan, una obra, un programa, ¿qué es? Le dan los insumos para administrar la pobreza. Y dentro de la industria y el negocio de administrar la pobreza,
los pobres también son un insumo, son materia prima, ¿no? Y bueno, esto necesariamente lo que hay que romper, y la contracara a eso es una propuesta productiva de comprender toda la dimensión que tiene el trabajo en la vida de un hombre, del hombre, y no querer, de nuevo, subordinarlo a la condición de beneficiario social, y no creer en que puede ser un sujeto autónomo y capaz de valerse por sí mismo, ¿no? Has visto varios proyectos y has aprobado varios proyectos del gobierno de Mariel. ¿Algunos van en, no sé, turismo, ¿no? ¿Alguno va en esta dirección que decís vos? El proyecto del DERT, del Distrito de Gestión Especial, sí fue yo creo un interés conjunto que hubo ahí. Yo lo interpreto como un antecedente previo a un desarrollo de una política regional, que es el desarrollo de la cuenca alta de Río Reconquista, que engloba más de una mirada más integral, más allá de Moreno, que incluiría los 4 distritos de Merlo, Rodríguez, Marcos Paz y Moreno, y que es un pequeño antecedente, ¿no? Es una buena medida. Creo que hoy el Estado municipal tiene una herramienta más para intentar convocar a los actores de la comunidad que estén en condiciones de invertir ahí y de generar desarrollo local. La clave es esa, porque no es podría ser una contradicción si lo tomamos todo en clave dogmática, ¿no? Porque Mariel Fernández se define como resultado de la economía popular. Ella dice, nosotros somos el peronismo de las comunidades. Ahora, ¿cómo se sienta a discutir con alguien que quiere invertir y que va a ganar, que quiere ganar? Si lo ve como una amenaza a su diseño, si comprende que ella es mucho más que la figura de un movimiento, es la intendenta de un pueblo, de un distrito como el nuestro. Mirá, esta tiene que ver la mirada de cuál es la función de un Estado. Yo creo que el Estado municipal tiene que asumir el rol de ser un actor dinamizador de la economía y que sea capaz de crear economía. Los estados municipales hace 20 años se ocupaban del ABL, de lo básico y nada más. Hoy tienen responsabilidades mucho más importantes y que son responsabilidad, si se quiere, de los estados superiores: la salud, la educación, la seguridad, y sin duda creo que los estados municipales se van a tener que ocupar de la cuestión del trabajo, ¿no? y de crear la economía. Y yo creo que el rol del Estado es ese, en este caso, el de ser dinamizador y generar el medio para que la comunidad se organice en un mercado. No es que el aparato estatal tome el control y nada más, ¿no? Sino es convocar y articular entre los distintos sectores. No lo veo posible eso con el criterio ideológico de Mariel, no lo veo posible. Bien, pero yo quiero pensar en políticas públicas. No, está bien, vos me estás hablando de política que algún pública. día Vos me hablas de políticas públicas y yo te hablo de cómo es la gestión de Mariel Fernández. Hoy, el ahora. La gestión de Mariel Fernández no es que sea limitado el accionar de Mariel Fernández como gobernante, sino que va a lo seguro, a lo que conoce. Mientras lo que conoce va a ampliar hasta el infinito lo que es la economía popular y va a estar regido por la economía popular. La pregunta es, ese límite ya lo conocemos. ¿Qué más puede dar? Bueno, yo creo que la deficiencia de esa mirada es que no desata el potencial real, productivo, que tiene ese lugar, ¿no? O que tiene el distrito en sí mismo, porque tiene terrible potencialidad en materia productiva, y creo que es lo que toda la clase política hoy tiene la responsabilidad de hacer, de darle un plan económico a Moreno, un plan de desarrollo local que genere las condiciones para que haya, que confronte un modelo, porque yo te puedo discutir el modelo de las organizaciones sociales que puede tener el oficialismo actual, pero la confrontación máxima es un modelo alternativo, que tenga estos valores como eje central. No es que yo te tengo que decir que el de ellos es malo, sino tengo que decir, che, hay otro que podemos hacerlo, que estamos trabajando con profesionales, con lo que saben, para llevarlo a cabo,
y que confiamos en que lo podemos hacer, lo estamos militando. Más que militar una candidatura o decir que ellos son malos, ¿no? Hay que elevar la discusión. ¿Te sentís muy incómodo en el ecosistema del HCD? ¿Se nota? ¿Se nota? Sí. Bueno, sí, también parte de una idealización que uno tiene, que entiende que los canales institucionales son los que realmente son herramientas para transformar, y la verdad que te da cierta frustración, te soy sincero. Pero bueno, me parece que uno hace un compromiso en una elección, hay gente que somos depositarios de una esperanza de mucha gente, y hay que asumir esa función y tratar de estar a la altura de las circunstancias. Visto de adentro, porque tenés que ir a las sesiones, sos concejal, ¿cuánto hay de show en lo que hacen? ¿De show? Y eso tiene que ver con la incomodidad. Yo siento que hay una especie de ficción, ¿no? que hay adentro. Digo, una maldad que la televisación de la sesión le hizo muy mal al HCD, ¿no? Le hizo mal. Y porque hay algunos que están en la lógica del prime time, sea para que funcione la escribanía, y hay otros que están en la lógica de aprovechar el micrófono, los 5 minutos de fama para generar el contenido para las redes, y eso es muy chato, ¿no? Bueno, no sé si la respuesta es lo mío, ¿no? Digo, pero es mi posición. No, hasta ahora sos mudo, sí. Pero la última pregunta es, como creo en la sinceridad de tus manifestaciones respecto a lo que es la incomodidad, ¿hasta qué punto se banca esta incomodidad y un tipo como vos dice, no es que la política no es para mí, este show no es mío, y me voy? Si es algo que se cruza por la cabeza, siendo honesto con el electorado, para decir, yo pensé que podía hacer algo más, pero el ecosistema es este. Yo creo que hay una representatividad que me dieron y que la tengo que ejercer, es un compromiso que asumís, pero bueno, realmente no creo que los canales institucionales sean la herramienta hoy o al menos este canal institucional sea la herramienta para transformar. La verdad que no, muy poco. Muy poco. Muy poco, pero bueno, no quiere decir que en ese proceso o en este proceso no estemos trabajando para generar una alternativa. Y eso, yo siento que Juntos habla mucho de candidaturas y que no habla de un plan para el distrito. Definitivamente tiene que ser con eje en el trabajo y la educación, y que sea capaz de interpelar transversalmente a toda la población del distrito, que incluya al del barrio privado, al de Moreno Centro o al del Fondo Villanueva, que hoy vive en el abandono y más atroz. Pero bueno, hay que despojarse de muchas de las ambiciones, de los personalismos, no de las ambiciones personales, que son legítimas muchas. Pero yo creo que si la gente supiese cómo funciona la política en muchos aspectos, los mata a los políticos, los mataría. Los mataría. Y mirá, si la gente sabe que hay dirigentes que dicen que si dicen que si no son ellos, rompen y se llevan sus votos para que no gane una alternativa política en Moreno, y tienen el desparpajo de hacerlo, yo creo que la gente lo mata, o debería, porque cuando vos te dan una cuota de poder, vos tenés una responsabilidad en cómo utilizarlo, y toda la oposición del distrito tiene la responsabilidad de darle una alternativa política para Moreno, porque si no es funcionar a lo que viene gobernando hace más de un cuarto de siglo ya, ¿no? Gracias, Julián, por estar acá. Gracias a vos. Bueno, tiene un sentido el programa de hoy, ¿no? Por lo menos esa es la idea cuando lo pensé y lo programé, y esa producción, que es más o menos
este deseo del trabajo, porque el deseo de trabajar es hermoso. El tener una rutina, de que mañana sé a qué hora me debo levantar por una cuestión de composición familiar, pero después cómo sigue la vida y el día, eso nos da una dinámica, nos da un lugar. Ni siquiera es una cuestión de relevancia, de prestigio. Es saber que la vida no corre fortuitamente, que uno puede más o menos encontrar la arcilla para formar esa vasija que es el sueño, que es la idea, Cristina, en ejercicio del poder, y el poder siempre va a tener perversión. Es la que más desafía todos los límites, siempre lo hizo. Cuando pensamos en los 90, yo tengo que decir lo que expresé en este programa, fue el peronismo de Menem. Después le decimos neoliberalismo, pero fue aquel peronismo. Claro que mientras funcionó el esquema de venta, como siempre hay periodos ventanas que nos dan la perspectiva de que ese mundo era mejor que el actual, desde ya, si lo queremos mirar. Pero como he dicho en este programa que hay que mirarlo por épocas. Esos procesos se terminan y después lo que aparece es el fracaso porque no hay más política. Hubo apetencias, hubo ambiciones, no hay diseños estratégicos pensando en la población. No lo hay. Fíjese que Julián Signa señala desde hace tiempo, de las notas que le puedo hacer, que no es todo responsabilidad del oficialismo. Claro que la oposición tiene una responsabilidad. Por eso en este programa, en varias oportunidades he consultado cómo van a hacer la diferencia de lo que es el modelo de Mariel, porque para mí es clarísimo. Yo puedo discutirlo, pero si lo conozco, yo no lo puedo calificar desconociéndolo al modelo de gestión de Mariel Fernández. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo sería el trabajo? ¿Cómo viene un grupo a invertir a Moreno? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué sería la inversión? ¿No habría que discutir lo que dijo Balán no hace mucho tiempo en este programa? El destino de Moreno no está en manos de la casta histórica o nueva, no. Sin embargo, funciona así. Por eso dije que la arcilla, aquello que nos permite construirlo, es nuestro. El problema es cuando nosotros dejamos de imaginarlo y creemos que lo vamos a comprar ese producto en cualquier bazar, en un shopping, en un mercado, la economía popular, porque ahí desechamos la idea de la creación. Claro que podemos crear trabajo, desde el conocimiento, desde las manos, desde el cuerpo, desde los sueños. Cuando eso se pierde puede venir cualquiera, porque las dirigencias no están fomentando al pueblo para que tenga sueños nuevamente y anhelos, sino que está sometiéndolo de distintas maneras, algunas más explícitas, otras más maquilladas. El gran desafío, por lo menos pensado desde este pequeñísimo programa de televisión, es que el ejercicio autónomo y de libertad no puede ser negociado con nadie y por nada, porque es el último eslabón del sueño propio en clave colectiva. Moreno, no por lo que dijo Cristina, sino porque hace tiempo viene viviendo una etapa de transición porque no emerge un programa que contenga, y no en papel, sino que vea al pueblo, porque el pueblo está ahí, solamente para terminar, que define la experiencia de Mariel en ejercicio que yo no lo había visto antes, de alguien que no solamente quiere poder, es gobernar con poder. En la curva de San Enrique se piensa hacer esa planta de transferencia de la basura. En las redes sociales se publicó que hay un tiempo para anotarse y el que se anote después va a emitir una opinión si quiere ir a la planta. Yo estuve la semana pasada en el barrio. Una mujer de Paraguay que vive aquí dijo: tengo que caminar para llevar a mi hijo a la escuela. Yo no quiero ninguna basura aquí, quiero escuela. Es muy simple. Bueno, hay que caminar esa simpleza porque créame es realmente incómoda, porque interpela a la dirigencia, que está en otra sintonía, porque le va bien, porque está cómoda. La semana que viene haremos quórum, como siempre, en contacto directo con usted. Chao, gracias.